Nueva vida en Cristo, alcanzando la familia para Dios. Pablo llegó a Tesalónica y dice la Biblia que estuvo allí 3 semanas, porque dice que estuvo 3 días de reposo, que estuvo 3 semanas, porque estuvo 3 días de reposo. Se hospedó en la casa de un muchacho que se llamaba Jasón. Durante ese tiempo Pablo estuvo trabajando de su oficio. Dice que él hacía tiendas, ¿sí? Trabajaba con telas y hacía tiendas, y que trabajó durante esas 3 semanas en Tesalónica, y que allí predicó el Evangelio en la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Era el templo que tenían los judíos. En Tesalónica había un templo, había una sinagoga, porque había judíos. Pero si ustedes van y retroceden en el libro de Hechos, van a ver que Pablo llega a Filipo, y en Filipo no había sinagoga. ¿Por qué no había sinagoga? Porque para crear una sinagoga o formar una sinagoga hacían falta al menos 10 hombres judíos, que en Filipo no había. Y esos 10, si había al menos 10 hombres judíos, podían formar una sinagoga, una comunidad judía allí. En Filipo no lo había, en Tesalónica sí. Allí estaba Pablo. Durante 3 sábados, él se paró al frente de los judíos en este templo y le daban la palabra y predicó que Jesucristo, mejor dicho, que el Mesías tenía que padecer, morir y luego resucitar, y que ese Mesías, ese Salvador, era Jesucristo. Dice el libro de Hechos que algunos de los judíos que estaban allí creyeron, y que también creyeron muchos gentiles, gente no judía, y que también creyeron muchas mujeres. Pablo, después de esas 3 semanas, se tuvo que ir casi huyendo de Tesalónica, porque se armó un alboroto, dice la Biblia. Se armó problemas. Los judíos que no habían creído y que no reconocían a este Jesús carpintero de Nazaret como Mesías, comenzaron a hacer un lío, un alboroto, y sacaron a Pablo de esa ciudad. Huyó Pablo junto con Timoteo, con sus compañeros, y se fueron a la ciudad de Berea. Pablo también predicó en Berea. La Biblia también dice y enseña que muchos aceptaron a Jesús como su Salvador, pero también dice que los que estaban en Tesalónica haciendo el alboroto vinieron hasta Berea para también hacer lío en este lugar y que Pablo huya. Ante esto, Pablo se fue a la ciudad de Atenas, en Grecia, pero Timoteo y su compañero quedaron allí en Berea. Desde Atenas, Pablo de alguna forma le hizo saber a Timoteo, no sabemos si le mandó un WhatsApp, un mail, lo llamó por teléfono, no mentira, nada de eso. Le hizo saber a Timoteo y le pidió que por favor, Timoteo, vos que estás allí en Berea, volvé de nuevo a Tesalónica. Quiero ver si estos tesalonicenses entendieron el mensaje de Dios. Quiero ver si estos tesalonicenses de verdad aceptaron a Cristo en sus vidas, si cambiaron sus vidas, si las transformaron. Ese fue el mensaje, el cometido que le pidió Pablo a Timoteo. Timoteo fue hasta este lugar, y escuchen lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, si quieren buscarlo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses y le cuenta lo que le dijo Timoteo cuando fue a visitarlos. Dice: por último, cuando ya no pudimos soportarlos más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Ahí está lo que yo les contaba recién. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes, escuchen, para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estábamos destinados a pasar por tales dificultades. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Dice Pablo, tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. El versículo 6
del capítulo 3 de Primera Tesalonicenses termina diciendo: pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Y más adelante Pablo sigue escribiendo y va a decir: ay, no saben cómo animó esto a mi alma, estas noticias hermosas de que ustedes están en el camino correcto, decía Pablo. Luego de salir de Atenas, ¿se acuerdan cómo era? Primero Tesalónica, luego Berea. Pablo se fue a Atenas, Timoteo quedó en Berea, Timoteo se va a Tesalónica y después todos se juntan en Corinto. ¿Sí? Esto está en Hechos capítulos 17 y 18. Pablo, Silas y Timoteo se encuentran en Corinto y desde allí, cuando se encuentran y cuando Pablo dice: cuando vino Timoteo me contó estas cosas, es decir que la carta que Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses, podemos decir que fue desde Corinto, de donde se encontraron los tres al final. 3 semanas en Tesalónica, les decía. 3 semanas le alcanzaron a Pablo para fundar una iglesia. ¡Wow! 3 semanas. 3 semanas le alcanzó al Señor para fundar una iglesia, una obra, allí en este lugar. Miren, esto no es normal. No es normal ver frutos tan rápido. Sí, vaya que lo sabrán los que están a cargo de la obra. Por ejemplo, les cuento sobre un misionero que se llamaba William Carey. Él fue misionero en la India. Y recién a los 7 años de estar en la India, vio a la primera persona que aceptó a Cristo en su vida. 7 años le llevó a este misionero. Vivió 40 años allí. Tradujo la Biblia a varios idiomas y a dialectos de ese lugar. Otro, Adoniram Hudson, fue misionero en Birmania y también tuvo que esperar muchos años para poder ver el fruto de una primer persona que acepte a Cristo por su trabajo, por su tarea. Él sirvió 40 años en Birmania, también tradujo la Biblia a ese lugar. Otro, Robert Morrison, fue misionero en China, vivió 50 años, tradujo la Biblia a ese idioma, al mandarín y también a otros dialectos. Y adivinen qué, tuvo que esperar muchos años para ver el primer fruto de su trabajo y su servicio por Cristo. Y por último, Robert Moffat fue un misionero escocés que sirvió en África durante más de 50 años. Según un comentarista, todos estos misioneros tuvieron que esperar por lo menos 7 años para poder ver fruto de su tarea para Cristo en cada uno de estos lugares. En Tesalónica fue todo muy rápido. Lamentablemente muchos nos quedamos con ese versículo y los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Pero si leemos el libro de Primera Tesalonicenses y de Segunda Tesalonicenses, vamos a ver que esta es una iglesia maravillosa. Que en las cartas de Pablo describe una iglesia increíble, entusiasta, ejemplar, comprometida, amorosa, constante, entre tantas cosas. No sabemos qué pasó con la iglesia de Berea. No tenemos cartas, no amplía el libro de Hechos sobre ellos, pero sí podemos aprender esta noche algo sobre la iglesia en Tesalónica. Miren, yo quiero compartir 3 cosas solamente en esta noche. No voy a tomar mucho tiempo. Como buen santiagueño no lo voy a hacer dormir. Entonces, quiero que aprendamos 3 cosas en esta noche, que eran las 3 bases que podemos descubrir en la palabra de Dios que tenía esta iglesia en Tesalónica. Vamos a leer en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Les doy tiempo si quieren buscarlo, yo lo tengo anotado todo a mano. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y 3. Vamos a compartir las 3 bases de esta iglesia y a ver si nosotros podemos lograr e imitar a estos hermanos. Dice así, 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros, de ustedes, en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, escuchen esto, de la obra de vuestra fe, aquí está el primer punto, del trabajo de vuestro amor, segundo punto,
y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tercer punto. A ver, digan conmigo, de la obra de vuestra fe, ¿cómo es? Acuérdense, primer punto, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así es, 3 bases tenían estos hermanos en Tesalónica. En primer lugar, la obra de vuestra fe. ¿A qué se refiere Pablo cuando escribe sobre la obra de vuestra fe? Era la obra del Padre por medio del Espíritu Santo a través de la muerte de Jesucristo. La obra de la salvación. De eso está hablando Pablo. La fe, la base, el primer encuentro de una persona con Cristo. La salvación del alma de estas personas. La obra de vuestra fe. Cuando ellos recibieron a Jesús, como decimos en la jerga generalmente, fue una conversión genuina la que tuvieron estos hombres. Fue ratificada por Timoteo, porque Pablo le dijo a Timoteo, fíjate, si ellos realmente son hijos de Dios, si entendieron el mensaje, si aceptaron a Cristo de verdad. Dice el versículo 6 que ellos recibieron la palabra, el mensaje de salvación, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Imagínense, dijimos que había alboroto allí, que los estaban persiguiendo y que cuando Pablo predicó, iban a ser inmediatamente perseguidos. Sin embargo, ellos, por el gozo del Espíritu Santo, recibieron la palabra. No les importaba la persecución, no les importaban los golpes, no les importaba la discriminación, no les importaba que los encarcelen injustamente. Ellos eran felices y gozosos, y alegres y sonrientes, porque habían recibido a Cristo, porque su vida había sido transformada por la obra de la fe de nuestro Señor. Porque cuando uno acepta a Cristo en su vida, no hay cosa más bella, no hay cosa más grande, no hay cosa más maravillosa. Jesucristo pasa a ser el primer lugar en nuestra vida. Escuchá bien esto. Cuando uno acepta a Cristo genuinamente en nuestra vida, en su vida, Cristo pasa a ser el todo. El primer lugar, no solo el primer lugar, el todo, suficiente. Habíamos cantado canciones respecto a esto. Él es el todo. Miren, muchas veces nos acercamos al Evangelio o a la iglesia, a Dios, a Jesús. Nos acercamos porque tenemos problemas. Sí, está bien, es normal. Nos acercamos porque vivimos situaciones difíciles y complicadas y quizás hasta el último recurso es, y bueno, voy a entrar a una iglesia. A ver qué tiene Dios para mí, como una última salida quizás. O si has escuchado desde chiquito decir, bueno, tengo este conflicto, tengo esta situación, tengo este problema, voy a entrar a la iglesia. Y te acercas a Dios por ello. Muchos otros se acercan a Dios porque han visto un milagro en su vida y han visto y dicen, wow, parece que sí existe tal Dios. Miren, muchos se acercan a Dios, y estoy aclarando y préstenme atención lo que voy a decir. Muchos se acercan a Dios cuando ve que Dios sana a un hijo con una situación, con una enfermedad terminal, y ve la mano de Dios y dice, ay Dios, sí que existís. Te voy a seguir, te voy a servir, te voy a amar, y se acerca a la iglesia. Otros dicen, yo me acerco o me acerqué a Dios porque vi que mi padre, que era golpeador y borracho, cambió su vida. Y eso me abrió los ojos y dice, Dios existe y me voy a acercar a Dios. Y muchos ven que su economía ha cambiado y que puede cambiar y puede mejorar si está cerca de Dios, y se acercan a Dios por ese motivo. Veía un videíto hace poco de un testimonio, un hombre, ateo él, no creía en Dios. Pero en un momento de crisis, de confusión, de vacío en su alma, iba manejando, frenó al lado de la ruta y dijo, Dios, yo no sé si existís. Una oración casi sin fe. Pero si realmente existís, hace que de alguna manera me pueda comunicar con mi mamá, que hace 5 años que no la veo. Estamos distanciados, no nos comunicamos, pero tengo
un deseo de hablar con ella. No creo que suceda, Dios, pero si realmente existís, hace que eso pase. Esa fue su oración. Pasaron 30 segundos y sonó su celular. Cuando atendió, se escucha del otro lado: hijo, no me preguntes por qué, pero tenía una necesidad de hablarte. Tenía un deseo en mi corazón de llamarte. El hombre quedó atónito, en silencio, ni siquiera contestó y comenzó a llorar. ¿Es un milagro? Sí, es un milagro. ¿Es el obrar de Dios? Sí, es el obrar de Dios. ¿Te ha pasado quizás alguna vez? Amén, si te ha pasado alguna vez. Seguramente sí. Y has pasado por cosas extraordinarias y hasta milagrosas, pero déjame que te baje a tierra un poquito y que sea malo. Déjame que te hable con la Biblia un segundo. Si yo te pregunto en esta noche y te digo: ¿por qué sos un hijo de Dios? Y vos me contestás: porque Dios cambió a mi padre que era borracho. Y yo te pregunto: ¿por qué sos un hijo de Dios? Y me contestás: porque mi hijo, Dios lo sanó de una enfermedad terminal. Y si yo le pregunto a este muchacho: ¿por qué sos un hijo de Dios? Y él me dice: porque una vez le pedí a Dios que mi madre llame y ella llamó. Quiero decirte algo: no alcanza eso para ser un hijo de Dios. Es que no alcanza vivir o vivenciar un milagro para ser un hijo de Dios. ¿Sabes qué? Ese es el gancho para traerte a Dios, para abrirte los ojos, para que digas: ¡wow! ¿Sabes una cosa? En Juan capítulo 6, muchas personas vieron un milagro fascinante. La alimentación de 5.000 hombres, porque había mujeres y niños. Quizás hayan sido 15.000 personas. Simplemente con, ¿cómo era? 5 panes y 2 peces. Con solo eso hubo una gran multiplicación. No alcanzó a esas personas ver ese milagro, comer de ese pescado, de ese pan, estar en ese momento viendo eso extraordinario para que se vayan al cielo. Al contrario, si ustedes siguen leyendo Juan capítulo 6, van a ver que Jesús dice: no, que muchos de sus discípulos le habían abandonado. Porque Jesús le dijo: no alcanza con ver el milagro. Tienen que, ¿saben qué? Comer mi carne, beber mi sangre. Habrán dicho algunos: ¿está hablando de canibalismo? No, estaba hablando en forma figurada. Estaban diciendo: tienen que apropiarse de mi vida, tienen que vivir como yo vivo, en santidad. Tienen que hacer lo que yo hago. Tienen que verdaderamente entender quién soy, que yo fui su sustituto en la cruz, que yo morí por sus pecados. Tienen que creer, tienen que arrepentirse de sus maldades, tienen que aceptarme y cambiar sus vidas. Muchos dijeron: uy, qué palabra dura es esta. Yo pensé que seguirlo porque hace grandes milagros, con eso bastaba. Y muchos de sus discípulos, dice Juan capítulo 6, lo abandonaron. Vivieron el milagro, era el gancho para venir a Jesús, era una muestra que Jesús estaba diciéndoles: soy el Mesías, pero no les alcanzó para ser hijos de Dios. Saben, muchas veces usamos a Dios como proveedor. Venimos solamente a la iglesia, escuchen, ¿para qué? Para recibir sus bendiciones o para que el Señor no nos castigue. Uy, no, si no voy a la iglesia no voy a tener bendiciones esta semana. Seguimos a Jesús solamente como un proveedor. ¿Saben? La Biblia dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Muchas veces buscamos a Dios por las añadiduras, por las bendiciones que hay detrás de ello, pero no buscamos primeramente el reino de Dios y vivir como Cristo nos manda. No queremos cambiar nuestra actitud, no queremos moldear nuestro carácter al carácter de Cristo, no queremos soltar nuestra manera de vivir. Quiero decirte algo: hay un costo por seguir a Cristo.
Hay un costo por seguir a Cristo. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué no leíste en la Biblia? Que la salvación es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de... Es un regalo. Pero te voy a leer en la Biblia. Miren lo que dice Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Apropiarse de Cristo. Cambiar de actitud. Seguir de verdad al Señor. Dice Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Escuchen este versículo muy conocido en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Es difícil vivir dejando la carne de lado, ¿no? Seguir a Cristo, les decía recién, trae aparejado un costo. ¿Saben cuál es el costo? Dejar mi orgullo de lado. Ese es el costo. Ese es el sacrificio. Dejar mi orgullo de lado para que Cristo reine. Dejar mi manera de vivir, mi manera de pensar, mis deseos, mis caminos. Y eso para el ser humano es el costo más grande. ¿Cuánto de nosotros vivimos según la voluntad de Dios? Yo soy cristiano, sí, vengo a la iglesia, sí. ¿Y cómo es tu vida diaria? ¿Seguís inmerso en la corrupción? ¿Tu manera de hablar es común y corriente, con malas palabras, con doble sentido constantemente? ¿Qué ves cuando estás solo? ¿Estás viviendo como Cristo quiere que vivas? ¿Qué haces en tu rutina? ¿Das testimonio? Los otros pueden decir, esa es una persona distinta, no sé qué tiene, pero algo de Dios hay en él. ¿Se dan cuenta de ello? ¿O solo venís a la iglesia por las bendiciones? Pablo mandó a Timoteo para que vean en Tesalónica si realmente eran hijos de Dios o solamente estaban allí por los milagros, por las bendiciones, o eran hijos de Dios genuinos. ¿Cómo era la manera de vivir de ellos ante persecución? ¿Cómo es tu manera de vivir? Decía un predicador, podés hacer una oración, podés llorar, podés entregarlo todo una noche de arrepentimiento, pero si volvés a tu casa y seguís tomando tus propias decisiones y no dejás que Cristo actúe en tu vida, lo que dijiste en esa oración nunca ocurrió. En la Biblia está todo claro. Dice la Biblia, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que cambies tu vida, que te entregues a Cristo de verdad. Y esto pasó con los tesalonicenses. Esto es cuando dice la obra de vuestra fe. El momento en que ellos transformaron su vida y se la entregaron a Cristo. Y dijeron, quiero vivir para ti, Señor. Y no espero nada a cambio. La obra de vuestra fe era la base de los tesalonicenses. En primer lugar, ¿se acuerdan cuál era el segundo? Les doy una pista. El trabajo de vuestro... Ah, bien. El trabajo de vuestro amor. Cuando hablaba del trabajo de vuestro amor, se refiere al servicio que había en los tesalonicenses. Una vida de servicio. Apenas ellos habían entregado su vida a Jesús, se estaban extendiendo el Evangelio. Dice que comenzaron a predicar y que muchos comenzaron a conocer por la fe de ellos, por la predicación de ellos. Es que estos tesalonicenses habían entendido algo en un par de días. Algo que muchas veces nosotros, durante muchos años, todavía no entendemos. ¿Saben qué es? Es lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 12. Cuando la Biblia enseña sobre los dones y que somos todos un cuerpo con muchos miembros. Un cuerpo tiene muchos miembros. Tiene manos, dedos, ojos, narices, piernas. Muchos miembros. ¿Qué significa esto? Que no todos pueden hacer lo mismo y que uno no puede hacer todo.
que en la iglesia para servir nos necesitamos unos a otros. ¿Saben qué dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12? Que todos aquellos que recibieron a Jesús en su vida tienen dones espirituales, al menos un don espiritual. ¿Sabe qué es un don? Muchos dicen un regalo. ¿Saben cómo me gusta decirlo a mí? Superpoderes. Porque es algo sobrenatural dado únicamente por Dios. Cuando vemos en Marvel y en los otros, decimos, mirá los superpoderes que tienen. Sí, nosotros también tenemos superpoderes, porque los dones son son capacidades sobrenaturales que nos da Dios para servir en la iglesia, para servir desde la iglesia, para edificación de la iglesia, de los creyentes, para dar gloria a Dios. Te hago una pregunta ahora. Estoy mal hoy. No me van a invitar más, porque los confronto. ¿Conocés cuál es tu don? ¿Sabes que hay mucha gente, y mucha gente de muchos años en la iglesia que me dice, no, yo no conozco cuál es mi don? Algunos lo dicen con humildad, diciendo, no, yo no sé cuál será mi don. Y yo me enojo. ¿Cómo que no sabés cuál es tu don? ¿En serio me decís que ya tenés, ejemplo, 60 años? Y venís a la iglesia desde los 20, pasaron 40 años y todavía no sabés cuál es tu don. Y lo dicen con humildad, es que no sé cuál es mi don. Oh. Y me enojo de verdad, porque van a llegar al cielo con ese regalo precioso que Dios les dio, con esos superpoderes, con un paquete con el moño cerrado, y Dios les va a decir, hey, ¿no lo usaste? ¿No sabías cuál era? Te dejé en la tierra para que me sirvas, para que glorifiques mi nombre, para que extiendas el reino. ¿Y me traes el regalo de nuevo? Como esa parábola de los talentos que la enterró. Mi querido hermano, tenés que saber cuál es tu don. ¿Y cómo hago para saber cuál es mi don? Metete en el servicio, comenzá a servir. Fíjate en qué sos bueno, en qué fallás, en qué no encajás. Siempre me gusta poner ejemplos a mí. Perdón, a ver si toco. Bueno, yo no los conozco, así que tengo libertad. No podés ponerte a dirigir las canciones si sos desafinado. Ahí estamos hablando ya de talentos y capacidades. Voy a mezclar un poco. Mira que podés hacer visitas, pero si caes sin avisar, y sin los criollos por lo menos, y capaz que no es lo tuyo. Medio rata, bueno. Si no sabés cómo guiar a una persona y enseñar, y capaz que no tenés esa capacidad para ser discipulados. Si no podés pegar 2 notas juntas y no sos bueno para la música, dale, vení, probá. Si te das cuenta 1, 2, 3 veces que no sale y sale desafinado, listo, no es lo tuyo. No hay problema, anda a otro lugar, probá en otro lugar. Si ves que te parás acá en la plataforma y te pones nervioso, tu mano te transpiran y no te salen las palabras, no es lo tuyo. Busca en otra cosa. Si tenés que estar en la compu, como veíamos recién, y ves que, miren que recién lo vi, ¿no? Que por ahí se cortaba un poquito, y ella ¿qué hizo? Toca el cable, era el cable, listo, la tenía clara. Listo, es su lugar, sabe lo que se hace. Pero si ves que el micrófono comienza a acoplar y no sabes qué botón tocar y no es el sonido lo tuyo, busca tu lugar, anda buscando tu lugar. Y estoy hablando de talentos y capacidades. ¿Cuánto más en dones? El don de evangelista, el don de enseñanza, el don de administración, el don de pastor. ¿Y cuántos otros hay? El don de dar, de ofrendar. Uy, me duele el ofrendo. Sí, tenemos que ofrendar, todos tenemos que ofrendar. Pero hay gente que tiene un don especial para eso. Les cuento un paréntesis rápido, me voy de tema. Había un muchacho que hacía jabones. Hace mucho tiempo, jaboncitos. Y dijo, vendo jabones y le voy a dar al Señor el 10%. ¿Sí? Comenzó con el 10%, como el diezmo, lo que conocemos como diezmo. Y le comenzó a ir bien, y dijo, le voy a dar al Señor el 20%. Ah, esa no la sabían, ¿eh? Nos quedamos siempre en el diezmo nosotros. Yo el 20%. Pasó el tiempo, el Señor lo siguió bendiciendo, comenzó a tener ya su empresita y le dio al Señor el 30% le daba. Pasó el tiempo, le dio el 40%,
Sigue, el 50. Y llegó un momento que este muchachito ya hecho un gran empresario, le daba al Señor el 90% de sus ingresos. ¿Saben cómo se llamaba? William Colgate. ¿Conocen? Bueno, ahora le sacaron la pasta, ¿viste? Estaba medio... Ya murió él. William Colgate tenía el don de dar. No es porque el Señor le daba, sino porque él era generoso. Y le alcanzó para vivir, y le fue suficiente, y el Señor lo sustentaba con el 10%. Y él le daba el 90% al Señor. Dones que tenemos que tener y poner al servicio del Señor. No pierdas tiempo. Busca tu lugar en la iglesia, en dónde servir, a dónde puedo ser útil. No vayas al cielo con las manos vacías y con el paquetito cerrado. Señor, no hice nada porque no sabía cuál es mi don. No. Tenés superpoderes y el Señor puede hasta potenciar tus habilidades de músico, de oratoria, de lo que fuera. El Señor es un Dios dador. Estos hermanos lo pudieron entender porque inmediatamente pusieron su vida en servicio a Dios y extendieron el Evangelio y extendieron la buena noticia de Dios. ¿Cómo era el primero? Se me olvidó. No, ¿y cómo era el primero? La obra... Ay, todos juntos, che, vamos, ¿cómo es? La obra de vuestra fe. En segundo le doy la pista. El trabajo de vuestro amor. Y en tercer lugar, y ya vamos terminando. No, antes de llegar al tercer lugar, cierro esta idea del servicio. Porque me acordé de una canción. ¿Alguno conoce Marcos Vidal? Era conocido en los 90 y en los 2000. Un cantante que explica claramente en una canción esto que muchas veces nos pasa. No, que yo quiero ser músico. No, que yo quiero estar en la plataforma. No, yo quiero esos dones y esas capacidades visibles. Yo no quiero acomodar las sillas. Pero no hay quien las acomode como vos. Sos el mejor, sos ordenado. Yo me acuerdo en mi iglesia cuando era chico, teníamos un hermano que nos enseñaba cómo, eran bancos, no eran sillas, imagínate, bancos pesados, y nos enseñaba cómo acomodar los bancos. Y él decía, mira, ponelo acá en la línea del mosaico, era un mosaico, y ponele el piecito y a la distancia el piecito y todo derechito, y vos la veías de lejos. Tenía la capacidad para ordenar los bancos. Hay gente que tiene capacidad, no, yo no quiero estar en la cocina. Yo quiero que me vean y que me digan, ay, qué bien que habla yo. Y muchas veces nos pasa, ¿cómo que tengo que estar barriendo? Yo quiero que ser el que dirige la alabanza y que escuchen mi voz desafinada, pero... Y le pasó, y Marcos Vidal cuenta en una canción que se llama El Payaso. ¿Se acuerdan algunos? Otros no, después la buscan, Marcos Vidal, El Payaso. Y es clarita esa canción. Un payaso que quería ser trapecista y malabarista, porque veía que a ellos lo aplaudían, pero cuando él actuaba todos se reían. Y él soñaba con ser malabarista y trapecista sobre todo, hasta que un día se subió a esa cinta, a ese trapecio, y se puso así con la vara, y ese día no había malla, no había seguridad abajo. Y comenzó a hacer equilibrio. ¿Y qué pasó con el payaso? No era lo suyo, se cayó. Dice que este payaso terminó en sillas de rueda. Y que después le dijeron, ¿sabes qué? El circo se ha cerrado. Ya no vienen más niños a la función, porque venían a ver el payaso. Y él se dio cuenta que cada uno tenía su lugar, que Dios lo había llamado para ser payaso, y que había otros que iban a ser malabaristas o trapecistas, y otros iban a ser domadores, y otro iba a ser el que dirige el circo. Cada uno tiene su lugar. Tenés que descubrir cuál es tu lugar. No pierdas tiempo. ¿Sí? El trabajo de vuestro amor. Ahora sí, por último y para ir terminando, dimos la obra de vuestra fe, el momento en que se convirtió, que tu conversión sea genuina. Revisa dentro. Dice la Biblia, muchos vendrán a mí, al cielo algún día, y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios. Y el Señor le va a decir, yo no te conozco.
Pero Señor, fui siempre a la iglesia. No te conozco. Pero Señor, me sabía las alabanzas. Yo no te conozco. Pero Señor, tocaba en la música. Yo no te conozco, porque nunca cambiaste tu corazón. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y por último, la constancia en la esperanza del regreso del Señor Jesucristo. Miren, estos tesalonicenses vivían como si Cristo viniera ya mismo. Cada día, cada minuto, vivían su vida como si Cristo viniera ya. ¡Wow! Imagínense. No es como cuando yo hacía chiquito, yo me subía, era chiquito, imagínense, criado en la iglesia de toda la vida, entendiendo lo que podía entender, y habré tenido, 9 años, y yo me subía a la terraza porque sabía que Cristo iba a venir en las nubes. Entonces, estaba así, y me hablaban de un abrir y cerrar de ojos, palabras evangélicas que me quedaban en mi mente, ¿no? Y yo hacía así, contaba, bueno, va a venir Cristo, 1, 2, 3, ya. Cerraba los ojos y lo abría a ver si venía. Y no. Y yo estaba esperando a Cristo. Y va de nuevo, 1, 2, 3, ya. No, eso no es esperar a Cristo. Vamos a ver qué es esperar a Cristo. Vamos en la Biblia. 1 Juan. Escuchen esto. 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3. No San Juan, sino 1 Juan 3. Desde el versículo 2. Dice así, les doy un tiempito, 1 Juan 3, 2 y 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Está diciendo, cuando Cristo venga, cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos igual que Él. Y escuchen este versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esta esperanza de que Cristo va a volver, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ah? ¿Qué decís? No entendí. Dice que todo aquel que tiene la esperanza de que Cristo va a volver, se purifica a sí mismo. ¿Qué significa esto? Si vos realmente esperás a Cristo minuto a minuto, no te gustaría que Cristo te encuentre cometiendo un pecado. Por tanto, estarías viviendo una vida de santidad. Si vos esperás verdaderamente a Cristo y entendés y sos consciente de que Cristo puede volver en cualquier momento, vas a querer estar haciendo y viviendo una vida de santidad. Imagínate que el Señor te encuentra cometiendo pecado, un acto de corrupción, un acto de adulterio, viendo pornografía, hablando con tus amigos, andás a saber de qué cosas, robando, diciendo groserías, en medio de una pelea, un insulto porque uno se cruzó en el auto, en el semáforo y vos estás a los gritos, te vas al cielo. Oh, Señor. Imagínate. Entonces, acá la Biblia te está diciendo, aquellos que verdaderamente tienen la esperanza de que Cristo va a volver, aquellos que son conscientes y que esperan de verdad, no como yo en la terraza, que lo esperan de verdad a Cristo, que un día va a volver, y están pendientes de eso, dice que se van a purificar a sí mismos porque van a vivir una vida de santidad. Y van a intentar de que Cristo no los sorprenda cometiendo pecado cuando Él venga. En un abrir y cerrar de ojos. Los tesalonicenses vivían así. Los tesalonicenses de verdad que esperaban a Cristo y procuraban vivir una vida de santidad. Tan fuerte era esta esperanza del regreso de Cristo de los tesalonicenses que Pablo les alienta en el capítulo 4 explicándoles cómo va a ser ese día del arrebatamiento. Y le pone algunas cosas y le da algunas pistas que nos sirvieron a nosotros. Y se va a tocar trompeta y va a venir entre las nubes y nos vamos a reunir con Él. Porque ellos querían saber, estaban deseosos de esperar al Señor, porque eran constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice en 2 Timoteo, cuando ya está listo, ya su trabajo había finalizado, Pablo dice que
aquellos que amamos o esperamos su venida, nos está guardada la corona de justicia. Leemos para terminar 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Y ahora sí terminamos. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver más claramente. Vamos a ver más claramente lo que nos estamos aprendiendo en esta noche. 1 Tesalonicenses 1:9, Pablo ratifica esto y dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros, está hablando de otros, la manera en que nos recibisteis y cómo, escuchen esto, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Aquí está la obra de vuestra fe, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, cómo transformaron su vida, cómo aceptaron a Cristo. Sí, diciendo, para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí está el trabajo de vuestro amor, para servir al Dios vivo y verdadero. Y por último dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí están las tres bases ratificadas de los tesalonicenses: su conversión, su servicio y esta bella esperanza en esperar a Jesucristo. No te olvides de esto. ¿Estás seguro que sos un hijo de Dios? ¿Cómo es tu manera de vivir? ¿Se acuerdan que dijimos que hay un costo? Dejar mi yo de lado. Con Cristo estoy crucificado, dice Pablo. No vivo más yo. Quiero hacer los deseos del Señor. Quiero seguir la voluntad del Señor. ¿Cómo es tu servicio? ¿Se acuerdan del don? No vas a ir con el paquetito sin abrirlo al cielo. Tenés que descubrir cuál es tu superpoder, tu don. Y por último, que no tengas que decir en el cielo, si hubiera sabido que esto era así, hubiera vivido mi vida de otra manera. Tenés que darte cuenta ahora y que puedas esperar a Cristo en santidad. La vida en Cristo, alcanzando la familia para Dios.